¿Qué tal? Buenos días. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Amada audiencia, damos gracias al Señor porque nuevamente podemos estar en esta mesa de trabajo más que agradecido al Señor por todas las bendiciones recibidas. Somos el Centro Cristiano Apostólico y Profético Gente de Fe de la calle Sargento Cabral número 74, esquina Avenida Monteverde, frente a la Manzana 1 del barrio de Don Orione de la ciudad de Claypole, República Argentina. Y los días de reunión son los miércoles, viernes, sábados y domingos a partir de las 17 horas, 5 de la tarde. Te vamos a estar esperando con una palabra de parte de Dios para tu vida. Bueno, ayer hemos tenido la Santa Cena del Señor del mes de agosto, la verdad, una bendición, algo muy lindo que ciertamente pudimos compartir con todos los hermanos. Así que bueno, pero la reunión de ayer ya pasó. Ahora lo que nos queda es hoy, seguir hoy, seguir para adelante, seguir creyendo de que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Y de eso se trata, de lo que hablamos ayer. Hablamos de cuando Pedro caminó sobre las aguas sostenido por una palabra. Cuando Jesús le dijo, ven Pedro. Y Pedro se tiró a las aguas y ciertamente empezó a caminar. Y la verdad, una bendición cuando podemos obedecer, cuando una persona tiene un llamado de parte de Dios, pero de parte de Dios, no del hombre, no de la mujer. No planear algo y querer hacerlo a la manera nuestra, porque en definitiva todo esto es de Dios. Hay gente que se pone como líderes y ciertamente sin discernir, no tienen llamado. Ellos están por estar, ponen por poner, pero no hay nada de Dios. Y dicen, Dios me habló, y mentira, Dios no habló nada. Porque ciertamente si no se respeta a Dios, si no se ama a Dios, es imposible que esto pueda permanecer, que esto pueda avanzar. Con plata podés hacerlo, con plata podés comprar un montón de cosas, pero no podés comprar la presencia del Espíritu Santo. Así que, bueno, aquí estamos. Hoy es lunes de radio, a las 10 de la mañana tenemos el programa del Centro Cristiano Gente de Fe en la FM Sion 101.3, así que te invitamos a las 10 de la mañana para que nos puedas escuchar. También vamos a estar compartiendo una palabra de parte de Dios. Bueno, aquí tengo, hablando de palabra, estoy en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Y mira cómo dice, y Saulo consentía en su muerte, está hablando de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Hasta ahí nomás. Acá tenemos Saulo, un perseguidor de la iglesia, un hombre que, según los estudiosos, él era abogado y bueno, católico, la religión ciertamente que estaba en ese tiempo gobernando. Y bueno, entonces él, ¿qué hacía? Pedía cartas de autorización para perseguir a los cristianos. Dice que fueron esparcidos, hubo una persecución de tal manera que los hermanos tuvieron que salir de Judea, de Samaria, y yo creo que es la mejor manera de predicar el Evangelio. O sea,
habían estado esperando el derramamiento del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles 2 fue el derramamiento del Espíritu Santo, y la palabra que ellos habían recibido era: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y bueno, si ellos se quedaban en Jerusalén, si ellos se mantenían ahí nomás, el Evangelio no iba a ser predicado. Entonces, ¿qué es lo que Dios prepara? La persecución. Hay mucha gente que se enoja porque ciertamente hay persecución, te persiguen. Pero eso es plan de Dios también. Muchas veces nosotros no lo entendemos. Mirá, me tratan mal, mirá acá, ¿dónde voy? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? ¿Te das cuenta? Y es Dios, no es el diablo, sino es Dios que prepara todas las cosas, porque si no el Evangelio no hubiera sido predicado. Vos fijate, nosotros estuvimos con mi esposa, estuvimos en Río Gallego, y Río Gallego está cerquita de Ushuaia, y Ushuaia es lo último de la tierra. Ushuaia es la parte más austral, la parte donde ciertamente no hay nada, se juntan los dos océanos. ¿Te das cuenta? Entonces, el Evangelio llegó hasta ahí, hasta lo último de la tierra. Se cumplió la palabra, o sea, desde el norte al sur, desde el este al oeste, pero el sur, que es donde está Argentina, donde estamos nosotros, es la parte más austral del mundo, y el Evangelio llegó también. Hay iglesias en Ushuaia, hay iglesias en Río Gallego, hay iglesias en toda la República Argentina, y según las últimas estadísticas, somos 11 millones de cristianos en toda la República Argentina. Yo me acuerdo cuando éramos 5, 6, que decía, qué bárbaro, mira la cantidad de cristianos. Somos 11 ahora, va creciendo. Este número va creciendo cada vez más. Y con esta cantidad de cristianos que hay, se puede poner un presidente cristiano, un pastor, un apóstol, un doctor en la ley, un doctor ciertamente de las escrituras. Se puede poner en el gobierno, pero el asunto es la unidad, el asunto es poder acompañar. Hoy en día, cuando hay elecciones, te llaman de todos lados y te preguntan y hablan y quieren tratar de convencerte. Y después que pasan las elecciones ya no te llaman más, ya no se acordaron más de vos. Entonces, por eso es que muchas veces el pueblo cristiano no se involucra, porque solamente cuando nos llaman y nos tienen en cuenta cuando nos llaman y cuando hay elecciones. Después que pasan las elecciones, olvídate. Entonces, pero acá encontramos, dice que Pablo perseguía a la iglesia. Hubo una gran persecución en la tierra. Y dice que llevaron a enterrar a Esteban, lo habían matado a Esteban a piedrazo. ¿Por qué? Por el solo hecho de predicar el Evangelio. Y dice que cuando lo estaban matando a piedrazo, cuando miraron el rostro de Esteban, dice que parecía el rostro de un ángel. ¿Te das cuenta? Qué santidad, qué dedicación de este hombre de Dios, Esteban. Ahora, dice que Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ese es el trabajo que estaba haciendo. Y uno dice, ¿el diablo? No, no es el diablo, es Dios. Pero ¿cómo Dios va a permitir que persigan a su iglesia? ¿Cómo Dios va a permitir que mueran sus santos, que lo maten a su santo a piedrazo? Es parte del proceso, es parte de lo que Dios, ciertamente, si a Esteban no lo hubieran matado, no se hablaría acá en la Biblia de él. El primer mártir de la iglesia
después del derramamiento del Espíritu Santo y de la formación de la iglesia cristiana en Jerusalén, la primera iglesia cristiana en Jerusalén. No confundamos la iglesia ciertamente en la casa de Cornelio, que fue la iglesia de los que no tenían parte en las cosas de Dios. En Jerusalén fue la iglesia, la primera iglesia evangélica de judíos, pero en la casa de Cornelio fue la iglesia de los gentiles. La primera iglesia se fundó en la casa de Cornelio, este hombre de Dios. Y acá ciertamente vemos que Saulo perseguía a la iglesia, pero vos fíjate el final de Saulo, fíjate a dónde lo llevó Dios. Dice que él iba camino a Damasco con cartas de autorización para meter preso a los cristianos, a todos aquellos que invocaban el nombre del Señor. ¿Y qué pasó? Dice que una luz resplandeció y lo tumbó, cayó por tierra y escuchó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas te es dar cosas contra el aguijón. Y él preguntó: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Qué tremendo encuentro, qué tremenda visitación, qué tremendo todo esto, ¿no es cierto? Y Saulo se transforma en Pablo, de perseguidor de la iglesia a perseguido. Jesús le dice: yo le voy a enseñar cuánto va a sufrir por causa de mi nombre. Y es verdad, porque desde que comienza el ministerio de Pablo, ciertamente lo persiguieron, lo azotaron, lo dejaron por muerto en varias oportunidades, y sin embargo él se levantó y siguió predicando el Evangelio. No se lamentó, no lloró, no dijo: mira lo que me hicieron. No. La misión de él, lo que él tenía en su corazón, era predicar el Evangelio de Jesucristo. Para eso fue llamado, y hasta sus últimos momentos, estando en la cárcel, dice que fue a Roma, y allá en Roma fue donde él murió en la cárcel, ciego, lo decapitaron, le cortaron la cabeza. ¿Por qué? Por predicar el Evangelio. Qué tremendo, qué tremendo. Una vida, él decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él no cuidaba su vida. Él decía: no, si yo tengo que partir, estoy preparado. No sé qué elegir, si quedarme o seguir ciertamente, o partir. Ese era el lema de él. No le interesaba morir por causa de Cristo. Qué bueno, ¿no es cierto? Pero acá dice que hubo una persecución muy grande, y esa persecución se esparcieron gente de todos lados. Hermanos en Cristo se esparcieron por todos lados y fueron y empezaron a predicar y esto se formó una red gigante, que hoy alrededor del mundo, donde vaya, vas a encontrar un cristiano, vas a encontrar un hombre, una mujer de Dios, una familia cristiana. Donde vayas, vas a Japón, vas a encontrar, vas a Rusia, vas a encontrar, vas a China, vas a encontrar, vas a Estados Unidos, la cuna del Evangelio. Así que fíjate, qué tremendo, ¿no es cierto? Y qué bueno que nosotros hoy podamos recordar eso, qué bueno que nosotros hoy podamos tener en cuenta esto, que no somos los únicos, y no somos los únicos que se nos levantan y que hablan y que dicen y que cuentan y que dicen toda clase de cosas en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque es necesario. Cuando yo miré esto de la persecución, yo dije: wow, qué tremendo. Porque es la única manera en que el Evangelio sea predicado. Es la única manera de que ciertamente el hombre y la mujer salga de su comodidad, salga de sus cosas y ciertamente empiece a servir a Dios, empiece a trabajar para Dios. ¿Qué te parece?
Yo creo que está bueno, porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Pero qué bueno cuando nosotros tomamos la determinación y entendemos el llamado que tenemos de parte de Dios para servirle. Tenemos que servirle a Él. No andamos con un cartel diciendo, yo soy de Cristo. No, hablamos. Y qué bueno cuando la gente te pueda reconocer y pueda ver qué es lo que hay en vos. ¿Te das cuenta? Entonces, y muchos quieren esto, pero para tener esto hay que buscar de Dios, hay que hacerse amigo de Dios, hay que apartarse de lo malo, de la mentira, del engaño, del fraude, de la estafa. Pero hay gente que no entiende eso, hay gente que no le entra a eso, lo único que le importa es lo que él desea en su corazón. Y así le va al hombre, así le va a la mujer, Pero qué bueno cuando nosotros tomamos la determinación de servir a Dios, de amarlo, de trabajar para Él, porque ciertamente Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Qué te parece? Así que vamos adelante, vamos a no quedarnos. ¿Va a haber persecución? Sí, va a haber persecución. ¿Y quiénes son los que nos van a perseguir? A veces nuestra propia familia. Los primeros que se levantan son de nuestra casa, nuestra propia familia. Así que vamos a creer que Dios está con nosotros. Vamos a ciertamente a confiar que el Señor jamás nos va a abandonar. Dios nunca te va a abandonar. Mucha gente dice, ¿por qué me abandonaste, Señor? No, Dios no te abandonó. Pero yo no siento nada. Es que yo no siento nada. Es que no es por sentimiento. Es que no es porque si yo siento o no siento. No, yo dependo de su palabra. Lo que hizo que Pedro caminara sobre las aguas fue la palabra. Jesús le dijo, ven Pedro. Y ese ven fue la plataforma que hizo que Pedro se tirara a las aguas y pudiera caminar. Su palabra. Y nosotros dependemos de su palabra, no de un sentimiento. Ay, yo no siento. Ay, la verdad que yo fui a esa iglesia y no sentí nada. No se trata de sentir. Se trata de entender que su palabra, que si su palabra está, Él está. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, entre medio de ellos, yo estoy, dice el Señor. Que lo sintamos, eso depende de cada uno. Que sintamos ese, que entramos y se nos levantan los pelitos, eso depende de cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos? ¿Te das cuenta? Pero eso no quiere decir que Dios no esté. Si hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor. ¿Lo sientas o no lo sientas? ¿Y cómo sabe usted eso? Y porque tenemos experiencia en todo esto. Hay gente que cuando se le ora dice, ay, no sentí nada. No se trata de sentir. Se trata de creer. Se trata de que si oramos, algo tiene que pasar ahí. ¿Te das cuenta? Algo tiene que pasar. Pero depende si yo lo creo. Si yo lo tomo. Si yo lo hago mío. A esa oración que hicieron por mí. Hay gente que uno le va a orar y se ponen a orar. Sí, Señor, no. Y yo me quedo callado. Yo digo, no voy a orar. ¿Para qué voy a orar si vos estás orando? Si vos me venís a pedir oración, tenés que callarte. Ya oraste. Callate, escuchá. ¿Entendés? Tenemos que aprender. Tenemos que ser sabios y entendidos. Tenemos que darnos cuenta que cuando pedimos oraciones para que escuchemos lo que nos oran, lo que nos están diciendo, ¿te das cuenta? Y hay mucha gente que no entiende, por más que vos le digas, no lo entiende. Pero bueno, esto es así. Bueno, amados,
Gracias por estar ahí cada mañana, gracias a todos los que nos saludan, que Dios los bendiga, que Dios les guarde. Y ciertamente, bueno, te invito, hoy a las 10 de la mañana vamos a estar en la FM Sion 101.3 del dial, con el programa Gente de Fe. Así que ahí vamos a estar compartiendo una palabra también. Te espero, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que tengas una semana celestial. Chao.